¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición 2025 de Diálogo Abierto. Feliz año para todos. Y empezamos esta nueva etapa con noticias sin duda interesantísimas. Vamos a hablar sobre quien está en el ojo de la tormenta en la vida política, el presidente del Congreso. Y qué mejor que el ex oficial mayor José Chevasco para esclarecer varios temas que están pendientes. Y en la segunda parte, año nuevo, hay que cumplir con los tributos. Un especialista de SUNAT nos va a decir de qué manera tenemos que presentar nuestras declaraciones y además también para los pequeños y microempresarios. Esto y más en los próximos minutos. Antes, el resumen de las noticias. Lo que nosotros pediríamos probablemente es que esta detención preliminar no sea aplicado al personal policial y probablemente a los demás sí, pero es una cuestión que estamos evaluando. Hace 9 o 10 días hemos tenido una baja a 30 y tantos metros cúbicos, pero antes de esa baja hemos tenido un incremento a 60 y tantos metros cúbicos, pero ahora nuevamente hemos tenido un incremento de más de 91, ya estábamos en el umbral naranja. Bien, luego de los titulares más importantes vamos de inmediato de lleno al tema político y sin duda el tema de la presidencia del Congreso, de esta red que se habría generado al interior del Parlamento respecto a casos, según publicaciones de una red de prostitución, han sido materia justamente de cuestionamientos sobre el presidente del Congreso de la República y su anunciado viaje a China. Vamos a hablar justamente con el ex oficial mayor del Congreso, el doctor José Chevasco, para tener mayores pistas y luces. Doctor Chevasco, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchos, sobre todo los medios, los editorialistas que hoy publicaban que no habían quedado satisfechos con lo dicho por Eduardo Salguana anoche en el Congreso, no por las respuestas dadas y porque no hubo contundencia en cuanto a responsabilidades. Sin embargo, hoy Salguana, en un comunicado que ha publicado por la tarde, ha dicho que viaja a China, pero que va a recortar justamente su periplo, que estará pronto en Lima. Mira, yo escuché con bastante atención en la conferencia de prensa del presidente Salguana el día de ayer y percibí, conociendo a la personalidad de don Eduardo, porque él ha sido varias veces congresista, y yo lo he visto en su accionar, que es una persona bastante reflexiva y no actúa por impulso. Por eso que su mensaje y sus anuncios manifiestan diversos aspectos en los cuales resalta para mí el hecho de que entre en reorganización la Dirección General de Administración y que en esta reorganización se incorporan los dos dirigentes de los dos sindicatos que tiene el Parlamento justamente para poder establecer que las posibles jefaturas de los órganos de la Dirección General de Administración recaigan en manos de los servidores del servicio parlamentario. Y eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchos de los cargos directivos del servicio están en manos de militantes de partidos políticos. Por eso es que yo lo he escuchado con bastante beneplácito lo que ha dicho. ¿Esto es implícitamente volver a, que vuelva a tener vigencia el estatuto parlamentario? Sí, que el cual fue suspendido ya hace varios años y el estatuto del trabajador parlamentario, en caso sea aprobado conforme lo ha anunciado el doctor Salguana, implicaría retornar a la meritocracia en el Congreso, establecer los concursos públicos y con ello establecer que la burocracia del servicio sea de carácter permanente y estable. Hoy, lamentablemente, por diversas razones, eso no existe y los cargos están en manos de personas de confianza, sin la debida experiencia, etcétera, no relegando al trabajador del Congreso. ¿Y esta falta de experiencia probablemente había sido causal de, los cuestionamientos que se le hacen a varios funcionarios? Claro, porque en el caso del señor Torres, Jorge Torres, que tuvo el cargo de la jefatura de los asuntos de carácter constitucional, justamente son personas que no tienen la experiencia en el trabajo parlamentario. Son personas de confianza de un partido político. Esta mala costumbre viene ya desde hace 20 años y tenemos militantes de partidos políticos como de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, y tenemos vicepresidencias que tienen la supervisión de oficinas. Entonces, ello genera que militantes de partidos o simpatizantes de algunos vicepresidentes trabajen en el servicio parlamentario y estas son algunas de las consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cuánta responsabilidad alcanza también
al oficial mayor del Congreso? Porque leí el comunicado por la mañana de Acción Popular y han sido muy críticos, no están pidiendo su renuncia, están señalando de que no hubo la supervisión debida para el control, digamos, de calidad del funcionario que se le designa o de los funcionarios que se han designado. Mira, yo he atravesado por ese tipo de crisis. Claro, por eso varias se lo veces. pregunto. Y usted más conoce también Claro. a quienes Entonces, forman parte de ese equipo. Lo primero, Ricardito, lo que hay que establecer, que la gente no tome en cuenta, creo, lo que voy a decir muchas veces. El oficial mayor es un empleado. El oficial mayor ejecuta las órdenes que recibe. ¿De quién recibe las órdenes el oficial mayor? Del presidente del Congreso de turno. Cuando se contrata al señor Jorge Torres, el presidente de turno era el doctor Soto, y lo que hace el oficial mayor es ejecutar la orden del que está arriba. Entonces, buscar responsabilidad en un empleado que recibe órdenes, creo que tampoco es lo más justo. Porque los congresistas saben que el oficial mayor recibe la disposición del presidente del Congreso. Entonces, hay que llamar al responsable político de la decisión, que es el presidente del Congreso que estuvo en ese momento. Entonces, querer que el oficial mayor asuma una responsabilidad que para mí no la tiene, es también buscar nuevamente que la pita se rompa por el lado más débil. Y eso Ahora, no está bien. Ahora, las circunstancias, porque, a ver, nosotros hemos recorrido usted porque usted tiene la experiencia parlamentaria, la experiencia laboral, pero además también la experiencia política. En ese aspecto, es el momento crucial, es duro, digamos, un momento bastante crítico para el Congreso en la actualidad por esta denuncia de una presunta red de prostitución. ¿Es un momento adecuado para que el presidente del Congreso pueda viajar? A ver, esa pregunta me la he hecho yo también desde esta mañana. Y la respuesta que me hice desde el punto de vista objetivo, el presidente ya dispuso abrir las puertas para la investigación que está realizando la Fiscalía de la Nación. Por otro lado, la Comisión de Fiscalización del Congreso también viene investigando. El viaje del presidente es por 5 días, no son por 50 días. ¿Cambiaría en algo la permanencia del presidente del Congreso en el país cuando ya los órganos respectivos están realizando su trabajo de investigación? Además, entiendo que este viaje ya ha sido concretado meses atrás, cuando se realizó el foro APEC y el Congreso hizo el APEC legislativo, que es otro aspecto muy importante que resaltar. Entonces, yo no veo en realidad, Ricardo, ese viaje como algo peligroso, porque la investigación se viene realizando. O sea, debemos también nosotros de analizar que las cosas corren muchas veces por cuerdas separadas. Entonces, si él mismo ha anunciado que va a recortar su viaje, pero que ha sido necesario que se traslade hasta la ciudad de China, de Pekín, pues a buena hora y esperemos que vuelva pronto y que se den los resultados. No afectaría quizás la investigación parlamentaria, pero la investigación fiscal, si se le requiere de urgencia por parte de la Fiscalía, porque recordemos que ayer hubo una intervención y hoy también se volvió a realizar lo mismo. Sí, pero en este momento entiendo que están recabando la información documental necesaria para que en función a eso pues citen en calidad de testigos a diversos funcionarios del Congreso y seguramente en su oportunidad de considerarlo pertinente la Fiscalía a los que dirigieron el Parlamento hasta el mes de julio y a quien dirige el Parlamento en la actualidad. Correcto. Ahora, el Congreso siempre es blanco justamente de cuestionamiento, de críticas. Claro, es que en algunos casos lo que más se difunde, lo que más se conoce es lo malo. Claro, tiene sus aspectos positivos también el Congreso de la República. Yo quería ir a ver un poco el trabajo entre Ejecutivo y Legislativo. Correcto. Porque esta es una de las pocas veces en la que, digamos, un presidente de la República no tiene bancada. Es correcto. ¿Cierto? Y entonces ahí viene ese resquebrajamiento, porque hemos sido testigos de cómo se juega en pared entre Ejecutivo y Legislativo para algunas normas que son de trascendencia. ¿Qué se puede hacer? Usted ha estado realizando un trabajo justamente sobre el tema. Sí, yo fui contratado para dar un servicio de un estudio por 50 días. Como locador. Como locador de servicios. Correcto. Que terminó el mes pasado, en el que me permitieron hacer un estudio sobre las relaciones de coordinación parlamentaria entre el gobierno
y el Congreso. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos una situación atípica. Claro. Para generar un clima de estabilidad política, tienen que haber buenas relaciones entre el gobierno y el Parlamento. Tenemos un Parlamento con 13 bancadas y un gobierno sin partido. Entonces, el estudio que realicé me ha permitido visualizar cuál ha sido el desempeño del Parlamento en cuanto a la aprobación de las leyes, el número de votos, el control político realizado y qué herramientas necesita el gobierno para poder realizar una mejor coordinación parlamentaria como Poder Ejecutivo y ese Parlamento fragmentado. ¿Ha habido coherencias en las votaciones de las bancadas políticas respecto a propuestas del gobierno? No en el porcentaje que yo me esperaba. Ya. Yo he analizado más de 550 votaciones en el Pleno del Congreso respecto a la legislación y no todas las bancadas que se dicen que apoyan al gobierno lo han apoyado un 100%. Pero lo que sí es verdad es que todas las bancadas, en diversos porcentajes, han aprobado las iniciativas de carácter legislativo del Poder Ejecutivo, cosa que es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto permite que exista un clima de estabilidad. El tema es cómo hace el gobierno para relacionarse mejor con los parlamentarios, qué estrategias de comunicación pueden realizar internas a nivel de los congresistas, porque muchos parlamentarios ignoran a profundidad de lo que trata una iniciativa legislativa, pero hay otra cosa importante, querido O Ricardo. no la leen tampoco. No lo leen, pero hay otro tema muy importante. El gobierno no tiene un asiento en el Consejo Directivo. El gobierno no tiene un asiento en la Junta de Portavoces. El gobierno no tiene asientos en las comisiones ordinarias. Entonces, en otro escenario, los parlamentarios que pertenecen al gobierno serían los portavoces del gobierno. Pero hoy no lo tienen. Entonces, lo que habría que establecer es una estrategia por la cual ese relacionamiento sea eficaz. ¿Y los coordinadores parlamentarios no cumplen Ellos esa función? cumplen la función administrativa. El coordinador parlamentario es el funcionario que reduce las distancias informativas, de manera que tu voto, si tú eres parlamentario, esté informado. Claro. Y el parlamentario sepa, en cuanto a que su voto, quién se beneficia con tu voto y quién asume un costo con tu voto. Porque muchas veces los sectores del Poder Ejecutivo, y eso lo acabo de ver, por ejemplo, un proyecto de ley que pasa a la Comisión del Ejecutivo, que pasa a la Comisión de Economía. Ese mismo proyecto de ley del Ejecutivo pasa a la Comisión de Trabajo. Pero resulta de que el Ministerio de Trabajo opina, digamos, a favor por ese proyecto de ley, pero el otro ministerio en contra. Entonces, ahí se está demostrando también de que falta una coordinación entre los propios sectores ¿Cómo del buscar Poder esos vasos Ejecutivo. comunicantes? Exactamente. Algo así. ¿Cómo hacemos Ajá. que la información que llega a manos del congresista, a manos del presidente de la comisión o de cualquier comisión ordinaria del Congreso, esté debidamente informada para que sepa el costo social y el beneficio social de cada norma que se aprueba? Y con eso reduciríamos, por ejemplo, la cantidad de insistencias que el Congreso ha aprobado, a pesar de que muchos de los proyectos han sido observados por el Poder Ejecutivo. Entonces, las relaciones institucionales entre el Poder Ejecutivo y el Congreso deben recaer en una estrategia de comunicación política adecuada, de lenguajes adecuados, de persuasiones adecuadas para que el político pueda ¿Cómo hacer. se traduce en la realidad? En la realidad se traduce, por ejemplo, cómo convertimos una ayuda a memoria de carácter técnico en una ayuda a memoria de lenguaje entendible para el político. Muchas veces los técnicos del gobierno opinan técnicamente, pero esto no es rápidamente leíble por el político que está a 1000 por hora. Entonces, estas cosas benefician. ¿Estos técnicos tendrían que estar en las comisiones, tendrían que estar en la Junta de Portavoces? Claro, los técnicos van al Congreso en diversas oportunidades, pero lo que tenemos que hacer es un poco, digamos, socializar mejor el lenguaje, para que este lenguaje sea entendible rápidamente por los parlamentarios y por los asesores de los parlamentarios y también de los medios de comunicación que están en el Parlamento. O sea, necesitamos una visión elíptica, una visión, yo le llamo hemicíclica,
Ya. en que el gobierno pueda actuar con los diferentes actores del Congreso para que sus iniciativas se tramiten de una manera más adecuada y eficaz para el país. Claro, esto facilitaría las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Claro. Ahora, sobre todo en este año y medio que aún queda de gobierno. Así es. También se ha estudiado la presencia de los ministros de Estado en las comisiones, funcionarios en las comisiones. O sea, el trabajo de relacionamiento entre dos poderes. Ahora, hay una figura que no funciona, la estación de preguntas, ¿no? Dígame, ya hace más de 10 o 12 años no ¿Por funciona. qué no funciona? Si eso le daba agilidad, ¿se acuerda? Sí, pero fue un modelo que se trae del sistema parlamentario inglés. Pero lo que pasa... Eso evitaría interpelaciones, se fija ya una fecha en que va un ministro a responder todo. Sí, ¿por qué? Porque hay una parte en el Parlamento, ya como se han eliminado diversos procesos en las sesiones plenarias, por ejemplo, antes existían los pedidos con acuerdo de Cámara. Se levantaba un parlamentario, hacía un pedido, y si la Cámara aprobaba ese pedido, se tramitaba al gobierno como pedido con acuerdo de Cámara. Hoy eso no existe. Vamos de frente a las sesiones plenarias a discutir proyectos de ley. Entonces, no hay un momento por el cual el político desfoga. No existe el momento por el cual el político hace conocer lo que su localidad necesita. Entonces, la estación de preguntas permitía de que el ministro responda a una serie de preguntas que no necesariamente eran de su cartera. Correcto. Entonces, de esa manera había un mejor diálogo, ¿no? Pero es una institución que se rescata del sistema parlamentario inglés. Para mejorar la relación ejecutivo-legislativo, para que el político entienda mejor ese mensaje técnico, también tiene que tener cierto grado de preparación. Claro. Eso es fundamental. O sea, no queremos discriminar a nadie. La Constitución dice que cualquier peruano puede ser Muy bien. funcionario, puede ser congresista, pero si no tenemos al menos un nivel de conocimiento, va a ser difícil que podamos entender la normatividad. Claro, ya la reforma constitucional que permite la bicameralidad establece que los que postulan tanto al Senado o a la Cámara de Diputados tienen que haber sido congresistas o tener determinado límite de edad y algo importante, o experiencia en el sector público. Pero yo creo que ahí nos hemos quedado chicos. Yo pienso que deben haber otros requisitos. Pero ahí está el reglamento, se puede incluir en el reglamento. Pero tiene que tener nivel constitucional. Ese es el tema. ¿No? Algunos dicen que poner ese tipo de normas sería una forma de poder marginar a la gente. Pero yo creo que desde el punto de vista social, la sociedad en su conjunto necesita gente preparada. Y aquella persona que quiera ser político, ser congresista, ser presidente o gobernador regional, alcalde, si quiere servir al país desde esos lugares, pues que se prepare. Y ahora podemos estudiar, hay escuelas públicas, etcétera, etcétera, y el conocimiento también lo tenemos en nuestra palma de la mano, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Ricardo, gracias por la invitación. A tus órdenes, como siempre. Muy gentil. Ex oficial mayor del Congreso, dando su punto de vista sobre esta crisis que vive el Congreso, pero además hablando sobre cómo mejorar relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Vamos a hacer una pausa, pero al retorno hablaremos sobre los impuestos. Año nuevo, también hay que tributar, hay que cumplir con lo establecido en el 2024. Y por eso vamos a hablar con un profesional de servicios al contribuyente de la SUNAT, porque se deben emitir guías de revisión electrónicas. ¿Cuál es el mecanismo? Lo conoceremos al retorno. Bien, volvemos aquí en Diálogo Abierto para hablar sobre temas de tributación, es decir, los impuestos que pagamos todos los peruanos al Estado para que con esa plata se puedan hacer obras, tanto en gobiernos regionales, municipales y por supuesto también en el gobierno central. Vamos a hablar de inmediato con Óscar Osorio, profesional de servicios al contribuyente de la SUNAT. Señor Osorio, buenas noches, gracias por estar aquí en TV Perú. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, En efecto, hablemos del fraccionamiento tributario, que es un tema que tiene un poco cabezón a la gente, ¿no? Sobre todo cuando hay deudas y hay que pagar los impuestos, como todo buen ciudadano. ¿Cómo es que ha establecido la SUNAT justamente para el pago de estos tributos? claro que sí.
En principio, ha salido la ley 32.220, que es en este caso, que en su segunda disposición complementaria final indica que esta está vigente a partir del 30 de diciembre del 2024. Y ahora la nueva fecha de plazo para solicitar el fraccionamiento especial va a ser hasta el 28 de febrero del 2025. Este fraccionamiento especial no es el fraccionamiento común que todos conocemos. El fraccionamiento común que todos conocemos es el artículo 36, el cual tiene una tasa del 80% de la TIM, etc. Este es un fraccionamiento especial, es una facilidad que ha dado el gobierno para que los contribuyentes puedan acogerse a este fraccionamiento, que tiene muchos beneficios. Correcto. Uno de los más grandes beneficios es que con este fraccionamiento especial, los contribuyentes pueden disminuir sus multas e intereses hasta en un 100%. Correcto. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse a este beneficio? ¿Cualquier deudor tributario o hay algunos requisitos? Claro que sí. En principio se puede acoger cualquier deudor tributario, sea persona natural o jurídica, salvo algunas exclusiones que estén en el mismo decreto legislativo 1634, pero en principio se puede acoger cualquier persona natural o jurídica y solamente se puede acoger para la deuda exigible al 31 de diciembre del 2023. ¿Qué quiere decir con deuda exigible? Deuda que esté notificada, ya sea en valores, en órdenes de pago, en resoluciones de multa, liquidaciones aduaneras, etc. Si esta deuda no está notificada, no se puede acoger al fraccionamiento especial. Eso es importante. El hecho de la notificación, es decir, que haya llegado ya dicha información a mi correo electrónico, a mi buzón, mejor dicho, que tengo en la SUNAT. Así es, correcto. Hay que quedar bien, también hay que dejar bien establecido de que con esta ley, la 32.220, se puede acoger al fraccionamiento especial hasta el 28 de febrero del 2025 las tres modalidades de pago que hay dentro del fraccionamiento especial. La modalidad del contado, la modalidad sumario y la modalidad de fraccionado. Hay que quedar bien establecido ello. Así que el contribuyente que quiera acogerse al fraccionamiento especial simplemente ingrese a través de SUNAT virtual con la clave SOL al formulario virtual 1707 y puede coger cualquiera de estas tres modalidades. Correcto. Ahora, ¿tengo descuentos en las modalidades? ¿Hay algún beneficio para poder determinar por cuál de las tres me inclino? Naturalmente. En principio, la primera modalidad, que es el pago, el fraccionamiento especial pago al contado, quiere decir que solamente el tributo insoluto voy a cancelar y los intereses y las multas van a disminuir. Del segundo caso, que es el tributo insoluto, como bien habíamos indicado en la mañana, el tributo insoluto, digamos, es el tributo en sí, sin incluir multas e intereses. Por ejemplo, si yo tengo un IGB que es de 1.000 soles y el interés es 500 soles y aparte tengo una multa de 2.000 soles, cuando solicite el fraccionamiento especial modalidad al contado, solamente voy a pagar los 1.000 soles. En este caso, los 500 soles de intereses se van y también las multas se van, disminuirían a cero. Correcto. Entonces, esta es una de las grandes facilidades que tenemos. Esta es la primera modalidad, al contado. Hay contribuyentes, por ejemplo, que no tienen para pagar toda la totalidad del tributo insoluto. En este caso, también existe la modalidad sumario. Esta modalidad sumario, usted solamente va a pagar el 25% de la deuda tributaria, disminuye el bono de descuento, y el monto restante lo va a pagar hasta en 3 cuotas. Y por último, está el pago en la modalidad fraccionamiento especial, modalidad fraccionado. En este caso, si yo no tengo para pagar ni el 100% ni el 25%, solamente tendría que pagar el 10% y el restante lo podía fraccionar hasta en 72 cuotas. ¿Cuál es la importancia de ello? Los bonos. Por ejemplo, si yo tengo deuda tributaria hasta 100 UIT, mi deuda tributaria voy a tener un 100% de descuento en la modalidad de al contado y en la modalidad de sumario. Asimismo, por ejemplo, si yo tengo deuda de 100 UIT hasta 2.000 UIT, en este caso va a ser el 90% mi bono de descuento. Si yo tengo mi deuda de 2.000 UIT a 5.000 UIT, en este caso voy a tener el 70% de bono de descuento. Y por último, si mi deuda es mayor a 5.000 UIT, voy a tener un bono de descuento del 50%.
Esto es para la modalidad al contado y sumario. Cambia el bono de descuento para la modalidad fraccionado. Por ejemplo, si yo tengo hasta 100 UITs, mi deuda, voy a tener el 90%, en este caso, de bono de descuento en la modalidad fraccionado. Si es de 1.000 a 2.000, sería 70%. Si es de 2.000 a 5.000, sería el 50%. Y si es de 5.000 para arriba, sería el 30% el bono de descuento. Claro, el fraccionamiento, ¿cuál es el plazo máximo para poder pagar una deuda? Muy buena pregunta. El plazo máximo para solicitar el acogimiento y ¿Ya? pagar es hasta el 28 de febrero Correcto. del 2025. Recordemos algo importante. Siempre cuando van a solicitar el fraccionamiento especial, el mismo día que realiza la solicitud, tiene que realizar el pago de la cuota de acogimiento, pago al contado. Recuerda que estábamos hablando de las modalidades de pago, pago al contado que se tendría que pagar el tributo insoluto. Ya, eso se paga al momento que se realiza el fraccionamiento especial. Por Correcto. ejemplo, yo tengo la deuda de 1.000 soles, 500 soles de intereses y 2.000 soles de multa y solicito un fraccionamiento especial con modalidad al contado, el mismo día que solicito el fraccionamiento especial, tengo que pagar los 1.000 soles. El mismo día. Y con ello, ya los intereses y las multas se disminuyen a cero. ¿Y cuál es el plazo máximo para poder pagar una deuda tributaria? Bueno, para el fraccionamiento Para el especial, fraccionamiento, correcto. el plazo máximo es el 28 de febrero Sí, del 2025. claro, pero ¿en cuántas cuotas? A ver, para entenderlo mejor, ¿en cuántas Ah. cuotas puedo pagarlas? Máximo. En el pago al contado, como habíamos visto, se tiene que pagar el tributo insoluto en una sola armada. En el pago sumario, en este caso, máximo hasta 3 cuotas puedo pagar. Correcto. Y Bien, en el pago fraccionado, máximo hasta 72 cuotas. a 72. Perfecto. Correcto. Ha sido usted muy explícito, muy detallada toda la información y por supuesto estaremos atentos a las decisiones, a las acciones que tome SUNAT en los próximos días, también tanto en el impuesto a la renta y la declaración jurada que siempre se realiza al inicio de cada año. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Muy gentil, era Óscar Osorio, profesional de servicios al contribuyente de la SUNAT. Termina nuestra edición, pero no se muevan. Llega lo último de las noticias, ya está con nosotros Eric Guerrero, justamente para las noticias al cierre. Por nuestra parte, muy buenas noches.